Bueno, bienvenido al primer episodio de Mate tras Mate. Aquí estamos en Rivadavia, en El Mirador, en la finca de la familia Aporta. Y estamos con Ini Severino y su familia, quien va a compartir unas canciones con nosotros. Qué hermoso estar aquí. Bueno, mate tras mate, como se empieza Gracias. tomando un matecito. Perfecto. La verdad que muy agradecidos a la familia Porta por recibirnos aquí y Andrés por esta invitación. Un honor para nosotros estar aquí en este primer programa de algo que seguramente va a crecer muchísimo y va a ser un proyecto muy rico, muy colorido, como lo tenés pensado. Así que bueno, muy felices de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Y Un placer. ¿qué vas a compartir? Y vamos a cantar una cueca. Ah, bien. Vamos a cantar una cuequita cuyana. Estamos aquí con Oscar Puebla, estamos aquí con Ricardo Bacari. Con ellos vamos a arrancar tocando, pero también está Paula Bacari, Germani Bacache. Estamos en familia. Cuando quiera, maestro. Ahí nomás. Mendocina me conozco, soy como el sonda. Mendocina me conozco, soy como el sonda. Arrebato los alientos si bajo el cerro, si bajo el cerro. Arrebato los alientos y con mi risa te hago bailar. Voy abriendo camino, agua de hielo. Si han de dejarme a un lado es porque digo lo que yo siento. Que si el pan es pa' todos, porque unos pocos lo han de guardar. Salud, mi comadre, yo soy la cueca. A veces picante, a veces terca. Pa'l que quiere borrar la historia, traigo el vino de la memoria. Pida nomás, su copa llena siempre estará. Se van a bailar la segundita. Brindo por mi ciudad crecida en árboles, Mendocina, mi tibieza y mi tormenta, mi pasado y mi destino. Esta Mendoza que digo fue madurando en tonadas y a su gente le ha crecido un corazón de nido. ¡Al agua nomás! Mendocina me conozco, dura tibieza. Mendocina me conozco, dura tibieza. Abrazo de viñedos, pañuelo de cuecas, pañuelo de cuecas. Abrazo de viñedos, acequia turbia por la ciudad. Va doblando la noche, serenateando. Traigo el dolor cansado de mis hermanos, de mis hermanos. Traigo el dolor cansado y polvoriento tanto esperar. ¡Salud, mi compadre! Yo soy la cueca. A veces picante, a veces terca. Pa'l que quiere borrar la historia, traigo el vino de la memoria. Pida nomás, su copa llena siempre estará. ¡Qué bonito! Bueno, aquí estamos con la familia Aporta. Gracias para mí, vuestros anfitriones acá Anfitriones. en El Mirador y en esta linda finca. Gracias para su hospitalidad y eso para compartir este tiempo con nosotros. La verdad que hermoso, hermoso que nos hayan recibido en este lugar que es un paraíso. No, sí, bueno, nosotros somos
siempre hemos sido hospitalarios, como es el dicho, siempre. Qué hermoso. El que ha venido, uno lo atiende lo mejor que puede. Pero y lo mejor es, pero lo el mejor. paisaje, bueno, uno no le hace caso porque vive acá y no le... Para usted es natural, pero es la verdad una belleza. Esta finca ustedes la tienen hace mucho, ¿hace cuántos años viven acá? El año 31 años. 31 años. Del 90. Qué hermoso, nene. Claro, de cuando yo llegué embarazada del Renzo acá. Ajá. De la edad que tiene el Renzo. Qué lindo. Así que me guío por la edad del Renzo. Claro. Bueno, acá somos 4 varones, este es el más chico de los 4. Ajá. 4 varones. Y toda la vida la han pasado acá. Y 3 nietos. Y 3 nietas, hermosas. Pero esta finca, ustedes han hecho todo, ¿no? Sí, la compramos, o sea, estaba abandonada como decimos nosotros. Hacemos Claro. todo de nuevo. Claro. Y siempre hay que empezar de a poco porque... Claro. ¿Y qué tienen en esta finca? Vemos que tienen un Bueno, viñedo espaldero hermoso. y parral Ajá. de este lado. ¿Y qué varietal tiene el espaldero? Esta es barbera. Barbera. Ajá. Ahí hay un parral de merlot, Verlo. enfrente de criolla. Y otro que hemos hecho de angelota. Ajá. Y bueno, y lo demás, bueno, aquella otra que está en la pared también es de nosotros, o sea, esa es criolla, Ajá. Torronté y criolla. Y bueno, nosotros el elaborar, como decimos nosotros acá, toda la No había vida. nada de eso antes, ¿no? Acá, Antes que unos 30, 40 años, cuando ustedes Sí, compraron habían el- viñas viejas de antes. Claro. Y Hubo que replantar todo. Lo arrancamos que era muy vieja Ajá. y Todo nuevo. hicimos Hacer todo nuevo. Todo se aceite, todo eso. Hay mucho nosotros. Y bueno, ahora está corriendo el agua, Sí, es muy lindo. Y ustedes Una han poesía. cantado una canción que habla del agua. y acá en Mendoza el agua, agregarle algo es lo más importante, Lo no más tiene vida. importante. Porque así lo decía, usted ha ido al campo para ahí. Y bueno, así era esto. Claro. Acá todo lo que se ve ahora se ve bonito, pero es todo hecho. Gracias. Gracias al agua. Gracias, claro, y a cuidar el agua. El agua para aquí los en Mendoza, mendocinos. de hecho, no sé, una lástima que tesoro. no ha ido al Carrizal, te tienen que haber ido ahí. Ajá, claro. Esa, que conozcan ahí. Llevarlos un día vos, no sé, en México, que lo vayan. O que vengan de acá y de acá. El Mauricio los puede llevar. Y acá en Mendoza decimos, acá en Cuyo decimos que no hay cueca sin... Gato. Vamos con un gatito, el 7722. Chelo sin sombra. Del cerro viene bajando, no la detengas. Agüita que en el cielo soñó ser siembra. Hay agua rumorosa, quiero cuidarte. Las manos del tomero guían tu cauce. Todos llenamos las calles de mi Mendoza. Levantamos el grito a boca rota. A la otra, negrito. Vamos con esas palmas ahí. Al agua nomás. Agüita mía te ensucian con guantes blancos, te alejan de los surcos que estás soñando. Tesoro que regala mi pacha vieja, seremos los guardianes de tu pureza. Eso. Agüita, yo te prometo, ya somos tantos. La vida que nos diste estamos cuidando. Bueno, estas fueron dos canciones, Cueca y Gato, que compusimos con mi hermana Yayi Severino, ella es escritora, poeta, la música es mía.
La primera, homenajeando un poco a uno de estos géneros cuyanos tan representativos nuestros como es la cueca cuyana. Y el segundo, el gatito, inspirado en una lucha que dimos aquí en Mendoza cuando quisieron tocar el agua, que para los mendocinos es sagrada. Entonces, bueno, la ley que protegía los cauces, que sigue protegiéndola, es la ley 7722, y cuando quisieron derogarla, salimos todos los mendocinos a la calle a defender nuestro elemento vital, nuestra agüita. Hay una gran historia de canciones en música folclórica del Cuyo que habla del agua, ¿no? Claro, porque realmente el agua Mendoza era una zona desértica y gracias al trabajo de mucha gente, como el caso de Pepe, como el caso de Elena, que de la nada han ido sembrando, plantando y bueno, en este caso no hablamos de los membrillos, pero esto me parece que es de acá, ¿no es cierto? Caserito de acá, o sea que también tienen membrillos. Sí. No, acá se hace de todo, se acostumbra el carneo todavía. Claro. A secar ciruelas. Qué hermoso. Ya me di cuenta por los palos ahí con tenemos, no sé si está el ternero. Ajá, Sí, lo vimos recién. Que quería Qué con mamadera porque hermoso. se le murió la mamá. Ay, con mamadera, qué Chiquito, hermoso. Sí, Bueno, pero- y en cada actividad de acá, el agua es Ah, no, sin vida. agua no hay nada. Sin agua no se puede. Acá tenemos... Cuando llegamos estaba Renzo haciendo de tomero, levantando, ¿no es cierto? Para También guiarla hay una un poco el canción para agua. los tomeros. Sí, bueno, acá en Ciudad han habido buenos conjuntos. Claro. Ah, Y eso lo deben de saber ustedes mejor que yo. Y en Mendoza ni hablar. El que más uno conoció, Hilario Cuadro. que Claro, ha sido claro. un poco el padre de, digo yo. Claro, es que sí. Sí, claro que sí. Hemos tenido buenos Buenos cantores Bueno, y bueno, buenos no, guitarreros, sí. buenos Tierra- boxeadores también hemos tenido. Es verdad. Le ha gustado para allá. Pascual verdad. Pérez, Nicolino Loch. Claro. sí. Y volviendo al agua, que preguntabas, Andrés, sin el agua realmente nada de esto sería posible. Entonces, por eso es que tantos poetas, tantos músicos han creado canciones dedicadas al agua, porque, bueno, sin el agua nada es posible y sin duda que el agua es vida. Y pasó, recién cantamos El Gatito, el 7722, porque en 2007 se sanciona una ley que protege el agua, los cauces de agua, justamente para alimentar a todos los trabajadores y a todos nuestros, bueno, el agua que consumimos y el agua para cada finca y para cada lugar que realmente la necesita. Cuando quisieron derogar esa ley, eliminarla, la ley 7722 es casi una ley del pueblo, porque surge como un pedido de la gente para proteger el agua de la actividad minera, e impide que se le agregue al agua tóxicos y todo eso. Entonces, gracias a esa ley, los cauces están protegidos. En el 2019 quisieron derogarla y la gente salió masivamente a la calle a evitar que destruyeran esa ley que protege nuestros cauces y en San nuestra Juan agua. pasa algo. En San Juan En San Juan pasa algo muy parecido. Yo no me pongo que hagan minería siempre y cuando no arruinen el agua. Claro, claro, El agua para mí, para todo Mendoza. claro. Es muy importante. Es muy Si no, importante. ¿Cada no cuánto nada, tiene o sea. agua usted, Pepe, acá el turno? Y nosotros tenemos semana por media. Ajá. Mire, de agua de turno estamos bien. Este es un pozo un surgente que se le dice. Claro, Que lo hicimos por hay años. Nosotros dependimos de lo que nieva. claro. Nieva mucho, estamos bien. Nieva poco. Se complica, por eso es tan Y importante. bueno, por eso el pozo para suplementar por ahí cuando. Pozo es Pero el es por reemplazo del agua. El reemplazo, claro, la claro, viña cada 15 días, 20 días, si uno quiere tener una viña más o menos, si no, no. claro. Vital. El agua el es agua- mucho más valiosa el que el agua oro. Claro. Y la ley que hay, lo poco que yo conozco es adherente a la tierra, o sea, yo la vendo la finca y la agua siempre es de la finca. Claro. Esa es una ley que no se puede. Ojalá vos no la pagues, te la van a cortar, pero
Si va y la paga, es de la tierra. Claro. O sea, no te la puede quitar nadie el agua. Claro. Eso es la Hermoso. ley Eso es hermoso lo que acaba de decir Pepe. El agua es de la tierra. de la tierra. Y de No quien la es habita. mía ni del vecino, es de la tierra. Claro, es hermoso, hermoso eso. Muchas veces se hacen convenios con el vecino porque abandonó la finca, yo la pago el agua y la uso, pero sigue siendo de la finca que corresponde, no, Claro. no mía. Ajá, claro. Claro. No, porque si hubiera sido así, que inclusive en la ley esa había que ir y pagar el agua, y los ricos irían y comprarían, Claro. Claro. compran el dique y se quedan ellos con el pasa agua. La cara no tiene ninguna firma. Es buena, no es mala la firma, a todo lo contrario. Da mucha vida, que es catena acá. Claro. Tiene muchas fincas. Pero bueno, el poder que tiene él no lo podemos tener Claro. ni 100 chiquitos. Y bueno. No, esa ley no se tiene que tocar. Esa es una ley del 1800, no sé, muy antigua. No es de... Claro. Porque acá los primeros que empezaron a hacer, cuando llegaron los españoles y los inmigrantes que llegaron, eran los indios también, los huarpes creo que eran. Claro, los huarpes. Ellos manejaban, era un poquito cerca de Mendoza, por ahí habrá sido. Pero ellos manejaban Claro, era hacían la primero el sequía en sistema aquellos de años ellos. con lo que ellos podían, Claro. con lo que ellos tenían. Después, bueno, se modernizó todo y ahora, y nosotros estamos lejos, acá ni existía. Acá no hace tantos años. Esto será 100 años, 100 y Andrés. algo, de que se empezó a trabajar acá. Antes siempre era más cerca de Mendoza, toda esa zona. Claro. Eh, Bueno, Bueno. ¿quiere que ¿Qué vas sigamos a cantando contar? algo? Sí. Bueno, Ahora, vamos ¿qué a vas hacer acá con Ricardo un gatito de un gran compositor que habla un poco de esto, ¿no? De que por ahí los pobres estamos a veces desprotegidos y que en definitiva la esencia de cada pueblo es su gente. Así que este gatito se llama Esencia de mi pueblo. Ya te han golpeado mucho, esencia de mi pueblo. A gatas si te dejan robar tu pan de lejos y rasgar con un grito todo el disfraz del miedo. Año tras año, promesas que nunca llegan. Pobre mi pueblo que solo aprendió a esperar. Tanta desesperanza envejece la sangre, rostros morenos donde el hambre se atrinchera, bajan sus ojos borrachos de soledad y andan volteando vinos por no mostrar los dientes. Ya te han golpeado mucho, te tienen malherida y tu fuego se apaga sin Dios ni más guarida que los muchos que sufren aguardando otra vida. Quiero morderme por no cantar lo que canto, quiero volverme de piedra por no llorar. ¿Qué haremos con los hijos? A veces me pregunto. Lanza por lanza, prefiero la del silencio, hasta que el tiempo nos llegue de reventar. En un grito caliente del sur al norte digo. Muy bien. De Raúl Carnota. Lo que sí está Y el gordo comiendo. Bueno, todas esas rosas son de vos, ¿no? Sí. Que están por toda la sequía. Me encantan las rosas. Y de todos colores, Elena, qué hermosura los colores que... Esa es nuevita, así que ¿Vos está- sabés por qué se ponen está ahí, rosas con mandarina, en las esa puntas de la los traes de que- los- Qué de las viñas? hermosura, No. qué hermosura. Qué bonito. Porque el rosal es lo primero que detecta las pestes. Sí. Ah. Sí, visto que No las sabía. puntas de las viñas las ponen para, no sé para qué, para ¿De qué? a las rosas. Y para eso, pero... Aparte que se ve bonito. Claro. Y Claro. Ahora en agosto se podan las rosas. Podanlas bien bajitas y florecen todo el año. Claro, son de todo el año, rosas de todo el año. Sí. Me ha sorprendido el color ese, el naranjita claro, no, el de al lado. Ah, esa es la bandera española.
Bandera española. Qué hermoso, no había visto Así se hace llama. muchos años ese color. Mi de mamá rosa. se llama Rosa Blanca. Mi vieja se llama así. Le Y hay dicen la Rosa nena, Blanca. pero se llama Rosa Blanca. Y la de al lado creo que se llama Princesa Sofía. Después Esa tenía otra que se Ah, llama ajá, esa naranja un poquito Mónaco. más oscura. Qué hermosura. Y siempre le digo a mi nieta que me olvido cómo Pero se dice llama que la mezclan los princesa de colores y Mónaco. uno Me pone dice, no, una no, roja acá. Princesa de Mónaco, sí. Y ponís una blanca al medio y ponís una amarilla, esa blanca se pone, agarra los colores la otra. ¿En serio? Pero sin Así hacen. necesidad de injertar. Así, sí, injertas. El pole de la, Y sí, el de la pole. roja, Claro, la Eso pole- es. Claro. la mismísimo. blanca y la otra, pongámosle amarilla, Ajá, esa sí, sí. blanca ya no es más blanca, ya pasa a ser cremita. O, Claro, claro. Sí, agarra Se combina. así Qué dice que groso. hacen, mezclan los colores, por eso hay tantos colores. Claro, Muy muy La hermoso. rosa blanca la ponen en el colorante de las tortas. La ponen Ajá. en agua con colorante y se pone la rosa del color. Claro, el colorcito que quieran. Ajá, tal cual. Muy hermoso. Ahora vamos a hacer una samba muy hermosa de un riojano llamado Pimpe González, que habla de un lugar muy bello de La Rioja como es Vinchina. Por entre los cerros se duerme Vinchina, custodiando un sueño de alfalfa y alcohol. Y allá por las tardes se vuelve tonada alguna guitarra y un poco de sol. Y allá por las tardes se vuelve tonada alguna guitarra y un poco de sol. Es distrito pueblo, te cantan los changos y allá por la banda se escucha mejor. Y soy tonadita, tocada en la siesta, guitarra templada cantando al amor. Y soy tonadita, tocada en la siesta, guitarra templada cantando al amor. Voy a andar por las tardes sin voz, sin querer y poderte encontrar. Y con guitarra prestada sueño poderte cantar. Y se va dormida Vinchina en la siesta, custodiando un sueño de alfalfa y alcohol. Gime el viento sonda y brama la Troya, cauces milenarios resumen su voz. Y en las letanías que rezan las viejas remedan apenas cantos del colcol. Y en las letanías que rezan las viejas remedan apenas cantos del colcol. De noche la luna se queda en Segovia y dibuja sombras debajo el nogal de los medanitos a las eras viejas. Como luna niña se pone a jugar. De noche la luna se queda en Segovia, como niña luna se pone a alumbrar. Voy a andar por las tardes sin voz, sin querer y poderte encontrar.
alfalfa y alcohol. Quería preguntar de las familias musicales, porque ustedes son una familia que cantan, dan conciertos, graban, todos juntos. Y eso para mí es muy lindo. Es algo que he notado mucho acá, que hay varias familias donde tanto los hijos como los padres y los abuelos hay una tradición de ser músicos. Entonces quería preguntarles un poco de eso, cómo es y por qué y todo, ¿no? Yo creo que, bueno, primero para mí es un orgullo que mi familia sea, pertenecer a una familia de artistas que en realidad viene desde mi papá. Mi papá ha sido un artista plástico muy reconocido y mis hermanos también son artistas. Y bueno, cruzarnos en la vida con Ricardo, que un gran músico. Y bueno, nada, después llegan los pollitos, el paquetito. Y la verdad que también una bendición que para ella sea una elección, que sea una posibilidad la música también. Y ella en el camino también se encuentra con otro paquetito, músico, bailarín, bueno, qué sé yo, para mí es una emoción y de hecho me emociono, así que no hablo más. Habla Paula, si querés. Yo no sé qué decir, la verdad, sinceramente. Para mí es lo normal. ¿Cómo era nacer con todo esto sonido en la casa? No sé. Uy. Bueno, yo estoy reacostumbrada, sinceramente. Desde chiquita he podido dormirme con el bullicio de un montón de voces, de guitarras, de música, de parlantes, así, en peñas, en todos lados. Y es a lo que estoy acostumbrada realmente. Claro. ¿Y vos con tu padre? Mi papá, pero Sí, artista plástico, claro, él. Ajá. pero era parte del movimiento Totalmente, neocanero, todo eso totalmente, que muy pasó amigo, acá en muy amigo Mendoza. de muchos de los cultores, de los creadores de ese movimiento, sí. ¿Cómo era, o sea, crecer en este ámbito? Y también un poco lo que dice la Pauli, ¿no? Esto de que era normal. Ah. Por ahí levantarte o te dormías una siestita a la tarde, siendo chiquita, ¿no? Venían de farra a la casa o de visita a la casa a comer un asadito, como hoy, acá. Claro. Y bueno, y se iba pasando la tarde, iban pasando las botellitas de vino y uno niño, en un momento ya te daba sueño, te ibas a acostar y te volvías a levantar un par de horas después y había llegado gente nueva, por ejemplo, no sé, habían llegado los andariegos, un grupo tremendo, vocal increíble, o estaba cantando o tocando el bandoneón el polaco Krysiak. Bueno, como normal en ese momento que se juntaran artistas plásticos, poetas, cantores, no sé, fotógrafos, actores, claro, la Gladys Ravalle con su marido el Cristóbal, caían también actores muy importantes en Mendoza. Entonces ha sido como normal también, pero con el correr de los años uno se va dando cuenta de la enorme bendición que ha sido tener esta profesión como elección de vida, ¿no? Que no es fácil desde lo económico y desde algunos otros aspectos que tienen que ver con, qué sé yo. Con lo cultural. Con lo cultural, sí, porque no, para esta sociedad por ahí decís, bueno, sos músico, pero no, ¿de qué trabajás? Ay, ¿qué más? Claro, músico y qué más, ¿qué vas a estudiar? De la música. Claro, no se entiende el arte como una profesión. Y realmente lo es, y uno dedica muchas horas, vos lo sabés, Sí. Andrés, ¿no? Sí, claro. Uno dedica muchas horas, invierte mucho dinero Que no es siempre divertido, digo. Claro. Sí, a veces no es todo Sí, diversión. sí. O sea, uno también pasa sus necesidades, Los fines de semana, ahí, full, laburando, la fechas, pasada, o sea, cumpleaños. acá ninguno, trabajando. hoy por hoy, ninguno vive de la música, Ajá. en nuestro caso. Ajá. Somos músicos de profesión, pero nada, ella es profesora en la universidad, bueno, vos lo sabés porque tomás clase con ella. Claro. Nadie puede hoy intentar vivir de la música netamente. Muy poco lo hacen los grandes famosos, ¿no? Está cambiando, por suerte, eso. Está cambiando un poco por suerte y la sociedad está entendiendo de que esto también es un trabajo.
uno invierte, más allá del dinero que invertís mucho tiempo en estudiar. No, y eso que decía Germán, ¿no? De pasar Navidades, no poder pasarlas con la gente porque tenías que ir a tocar. Claro, sí, O, bueno, O sea, es como, yo lo comparo siempre con, recién hemos estado hablando bastante con Pepe, con el dueño de casa, que desde ya le agradezco la hospitalidad y hemos coincidido en muchas cosas, o sea, como que no deja de ser, por ahí es ingrato el laburo, pero por ahí es muy grato, cuando no te cae piedra, cuando puedes levantar toda la cosecha. claro. Cuando puedes vender bien la uva, en el caso nuestro sucede exactamente lo mismo. Cuando te llaman para ir a tocar y te pagan bien y vos con ese dinero podés al otro día poder ir al supermercado y comprar tus cosas, las necesidades Lo que fue la tenés. pandemia, ¿eh? En el caso de ellos, en el caso del tiene que haber sido viticultor, en bravo. este caso, es así. Claro. O sea, ellos cuando tienen una buena cosecha pueden cambiar sus máquinas agrícolas, pueden cambiar sus tractores, pueden invertir y tener una comodidad más en su casa. En nuestro caso es lo mismo, cuando te contratan y te pagan bien un show, tenés la posibilidad de cambiar un televisor, de poder cambiar tu vehículo, que es necesario Comprarse un para poder instrumento, ¿por qué no? transportar Claro, ¿por qué no? tus instrumentos y cambiar tus instrumentos, obviamente, ¿no? Claro. O poderse hacer atender en el caso de ellas que cantan, ir a un tratamiento de Ajá. fonoaudiología o lo que sea necesario. Claro, Por eso recién hablábamos con Pepe y lo comparábamos un poco el tema, ¿no? claro. y me parece también un poco que relacionando estos dos oficios, ¿no? También tiene que ver un poco con tener una pasión por esta profesión. Y de alguna manera uno transmite a sus hijos ese amor por trabajar la tierra, en tu caso, Sí, sí. o por la música o por el arte en el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo, se mantiene como esta costumbre de que puede ser una profesión de la cual uno puede vivir y que uno elige. Claro. No solo porque, bueno, es la única que me queda, sino porque elijo esto. Y yo, qué casualidad, valga la redundancia, no ha sido casualidad que hayamos venido justamente a la casa de los Aporta, como decimos los cuyanos, a poder relacionar esto. Es muy importante. Y ustedes de alguna manera los representan a nosotros, Claro. porque nosotros no sabemos cantar, lo único que sabemos trabajar. Pero lo que te cantan ustedes es más o menos Muestra de trabajo. lo que es Mendoza, lo que somos nosotros. Y no que nosotros no lo ve nadie, nadie sabe nada, pero... Y uno, bueno, es la satisfacción de trabajar todo el año. Y cuando uno llega a la cosecha, es la satisfacción de cosechar sin pensar en que ganó más, ganó menos. Claro. Sí, sí. Y al otro año sigue y sigue, bueno, y los envejecimos en eso. Bueno, y aquí en Cuyo hay una reina, y la reina es la tonada cuyana. Vamos con una tonada. Y ahí nomás viene el gritito cuyano. ¿Cómo dice? Me tenés que traer vino. De día te alumbra el sol, tu belleza y tu hermosura. De noche la luna duda si es más hermosa que vos. Pero el que sufre soy yo por ese amor que has fingido. Tu corazón me olvidó, pero el mío no ha podido. Yes. Por tu ingrato corazón, el mío en tiniebla estaba, sin saber si volverás al nido de nuestro amor. He comprendido
amor, con darle muerte se apaga. Amigos presentes vivan, en su casa yo he dejado un clavel rojo plantado, así florece en mi ausencia, si tal perfume es la esencia de mi amistad bien sentida, y aunque no lo riegue nunca, su flor ha de estar prendida. ¡Bien hecho! Pagar con mate. Apagar con mate. Saco trago, Paulita. Paula Bacari. Aplauso. Siga el aplauso para el maestro Oscar Puebla. Siga el aplauso para Ricardo Bacari, que acá no tocó, pero se lo merece. Grité. Eso es una pregunta para todos. ¿Cuál es la esencia de la música cuyana? Ese no sé Una qué. pregunta para él, que nosotros no cantamos. No sé, yo voy a hablar algo que no sé, no tengo conocimiento, hablo por... Me parece que algo pareció a Hilario Cuadro, él capaz que estábamos, como estamos ahora acá, y él sacaba una pieza de eso. Iba, qué sé, una viña y él tenía esa. Como él han habido muchos buenos, por supuesto, pero uno tiene como referencia a él, después de ahí, bueno. Tenía esa facilidad porque a lo mejor venía acá y hacía una pieza, él escribía algo relacionado a lo que él es el cochero de plaza, Claro. era algo que existía, era la vida de él. Y no que él lo hacía música. Él lo convirtió en canción. Exacto, tenía esa... Y yo creo que también que tiene que ver, es mucho el paisaje, es mucho el agua, es mucho la montaña, el La encuentro, exacto, la gente. Se resume mucho en el vino, ¿no? También. Se resume en el vino, claro, como un Pero elemento, el trabajo y la misma... como un elemento que genera encuentro y atrás del cual hay Claro. una cadena de trabajo enorme, de mucho esfuerzo, de mucha gente, digamos. Y a partir de que ya está hecho el producto, no sé, la serenata, el encuentro, la farra, el asadito, la familia, siempre el encuentro, ¿no? Me parece que un poco la esencia de Cuyo tiene que ver con eso, Claro. con Yo creo que se le- encontrarse, sí, Sí, perdona que la... no, no, Se le adelante. canta un poco la costumbre que uno tiene, a la tradición, a lo Ajá, que uno ha ido... a las costumbres nuestras. Claro, al asado, esto, el vino. Ajá. Uno trabaja para que al último se produce el vino, Claro, sin saber que, bueno, uno trabaja, pero viene gente a cosechar, bueno, vienen muchos del norte, pero la gente cosecha y todo eso, el tipo que trabaja al día en la finca, todo está relacionado en eso. claro. Nosotros porque somos pequeños productores, porque hay gente que trabaja al día, que le decimos nosotros, el tipo que trabaja nada más que vive de eso, en las fincas grandes, por ahí. Y bueno, y todo eso es lo que más o menos, no sé, nosotros no somos muy, ¿cuántos años tendremos? 200 años tendremos de antigüedad. Somos jóvenes a la par de otras, Claro, claro, claro que sí. pero esto empezó a renacer, que sí, cuando empezaron a llegar los inmigrantes, ¿viste? Porque antes para atrás, no, ¿qué historia iba a haber? Y de ahí más o menos se va sabiendo algo de... Sí, han habido autores, o sea, para nosotros el fundamental siempre ha sido Hilario Cuadro, pero hemos tenido de acá, justamente de esta zona, que es Palorma, Claro. Ah, sí. que es el que más un poco pintado, ha sí, pintado los paisajes, el sí. panorama en cuanto a paisaje y en cuanto a veces la protesta del viñatero también, porque en sus épocas Palorma ya cantaba canciones un poco de protesta referente a que, qué sé yo, una cueca que se llama La Vinajera,
Claro. que en una parte de la cueca dice, no respeté el contrato, que agosto es frío y enero quema. Los descuentos ¿cuántos son tantos que siempre adeuda alguna quincena. O sea, esa gente que ya Nuevo cancionero. venía con otra impronta. Sí, el vocero del... Sí, Era un poco el cantor en esa época, o en este caso precisamente Palorma, ha sido un poco el vocero de toda la gente que laburaba. Palorma, de onda, perdone, que de acá de la zona de Rivadavia. Era de La Paz, De La Paz, de La Ah, de Paz. La Paz. Ajá. paseño, Ah. Félix Dardo Bueno, sí, lo Palorma. conozco, sé que es famoso, pero no sabía dónde. Ajá. Pero sí tiene que ver mucho con eso, o sea, fue un tipo que defendió mucho. Perdón, que vos tuviste el festival acá, Sí, la hay, cosecha, hay ¿no? muy buenos El guitarreros festival de la acá. cosecha, El ¿no? Sosa, Ajá. un muchachito que toca, pero toca muy bien. ¿no? Sí, hay un- Ajá. de acá de la Y zona. viene gente de todos lados acá, ¿no? Claro, para- todos, para bueno, cantar. eran de acá de Rivadavia, algunos, toda la zona acá de File, de todo. Y eso es muy común, ¿no? Que Conjunto. uno, o sea, que hay Él mucha vino, gente ¿no? que Claro. cantan y tocan No, sí, claro, entre familia. Uno no se da cuenta, pero hay mucho. Claro, Y todos autodidactas, te digo. claro. O sea, Claro. en el caso de Palorma, por ejemplo, fue un autor y compositor Sí, tienen otra visión. que no está dentro Claro, no está claro. dentro del nuevo cancionero, que debería siempre, nosotros hablamos de eso, que debería haber estado dentro del nuevo cancionero, pero Palorma tenía una mente muy abierta al respecto. Claro, Que- plantea como un cambio a esta cosa más tradicional que traía Hilario, ¿no? Con un sonido más nasal y más... Palorma plantea ya una modificación en varios aspectos, ¿no? Sí, un poco más moderno. Claro, un poco más moderno. La esencia siempre ha sido la misma. Claro. Le cantan al trabajador de la tierra, le cantan al vino, a las inclemencias del tiempo. Acá corre el viento sonda, hay una cueca. La helada tiene una cueca. Cuando cae piedra tiene una cueca. Los Cuando- temblores los tienen un temblores gato. tienen un gato. Cuando se cosecha, o sea, Sigue siendo relacionado todo al clima, a la al- forma de trabajar, a exactamente. las costumbres que tenemos acá. Claro. Exactamente. ¿Puedes explicarnos un poco del tema que vas a cantar a capela? Y eso. Me parece que va a entrar mucho viento, pero está Ajá, bien. está Bueno. bien. Esta es una canción maravillosa de dos grandes creadores que fueron parte del grupo Los Andariegos, contemporáneos de Armando, de Mercedes en sus comienzos, contemporáneos de todos estos grandes creadores, de Oscar Matus. Ellos son Roberto Mercado y Cacho Ritrovato, los cuales tengo la fortuna de que hayan sido amigos de mi papá, hoy amigos míos, y están vivos y siguen creando. Y esta canción bellísima se llama Oración a la Vida. Hablar de ti es nombrar aquella tierra de quietud y de bondad que me espigó presencia y sangre más allá. Hablar de ti es nombrar el niño aquel, tan uno y sin embargo tan igual. Hablar de ti es querer un mundo en paz. Hablar de ti es rezar de nuevo la poesía del primer amor y oír también el llanto de la soledad. Hablar de ti es palpar la fresca piel, la misma que se ardió en la unión total. Hablar de ti es querer sembrar la paz. Sobre el mar de tu misterio boga mi luz, es la misma luz que viste al cielo de azul. Hablar de ti es querer cantar con la plenitud de ser, sombra y sol, nada y Dios, porque sí, vital. Ah, oh. Qué hermosa, muchas gracias.